Saludos. En esta oportunidad vamos a explicar el uso del gestor bibliográfico llamado Zotero. Lo primero que se debe de hacer es en Google poder buscar Zotero para poderlo instalar tanto en la computadora como parte de la extensión de Google. El icono de Zotero es este que estamos señalando en este momento. Para ello nos dirigimos acá donde dice Download y se nos abre la ventana donde nos da la opción de poder descargar Zotero 5.0 para Windows si lo queremos tener instalado físicamente en nuestra computadora. Si no, únicamente lo podemos tener, por así decirlo, en la nube, ¿verdad? Sería esta opción. Una vez instalado, Zotero nos debe de aparecer en nuestro escritorio. Debe aparecer en nuestro escritorio para poderlo trabajar desde ahí. Es importante mencionar que para trabajar con Zotero, este se sincroniza con lo que se está haciendo en línea una vez lo abramos en la computadora. Entonces, si nosotros hacemos un trabajo en línea, una búsqueda de información en línea y guardamos la información en Zotero, tenemos que abrir Zotero en nuestra computadora para que éste se actualice. Eso va a suceder siempre y cuando tengamos acceso a internet. Ese que están viendo ahorita es la interfaz de Zotero. Lógicamente ahí ya tengo algunas carpetas en la biblioteca que son información de interés, ¿verdad? Que he buscado. Para ejemplo, vamos a crear una carpeta dentro de nuestra biblioteca. Zotero nos permite ir ordenando por temas de interés en nuestra biblioteca de acuerdo a la información que vayamos buscando. Entonces, para ello nosotros podemos agregar cuantas carpetas necesitemos. Buscamos este icono del folder que dice más, damos clic ahí y se nos abre este cuadro de diálogo donde nos pide poner un título. Aquí le vamos a poner práctica 1 y damos OK. Como pueden ver, a la izquierda ya nos aparece la carpeta. En este momento está vacía porque no hemos vaciado en ella ningún documento aún. Muy bien, esto se hace localmente, ¿verdad? Como les mostré. Para ello tendríamos que instalarlo localmente, ¿verdad? Físicamente dentro de nuestra computadora. Entonces ahora voy de nuevo a Google, ¿verdad? Voy a abrir una nueva pestaña y acá debo de mencionar que las búsquedas que se deben de hacer cuando estamos haciendo una investigación siempre deben de ser en aquellos lugares que estemos seguros que la información pues de alguna manera ha sido revisada. Yo por temas de ejemplo voy a ocupar Google Académico. Esta es una opción que Google nos permite poder tener aquellos digamos documentos que de alguna manera tienen que ver con el ámbito académico y que han sido revisados. Si yo quisiera investigar un tema determinado, por decir algo, hablemos de investigación acción.
Me han dejado una tarea y quiero ver qué hay sobre investigación-acción. Y me aparece esta búsqueda, ¿verdad? Vean ustedes que me aparecen 89,000 resultados. Yo puedo filtrarlos, ¿verdad? Puedo filtrarlos acá de acuerdo a cómo la información que yo quiero, ¿verdad? Es por fechas o periodos, también por idiomas, ¿verdad? Como esto solo es para explicar el uso de Zotero, no me voy a detener todavía a explicar esto de cómo son las búsquedas, pero la recomendación siempre es que busquemos o las búsquedas que hagamos en Google cuando vayan a ser para trabajos académicos y específicamente trabajos de investigación, siempre lo hagamos en aquellos lugares, en aquellos sitios, principalmente bases de datos, eh, bibliotecas virtuales que nos den la certeza de que la información que estamos consultando es una información verídica. Entonces, digamos que yo encuentro este PDF, estos dos vamos a ocupar. Encontramos este PDF que dice la investigación acción en el aula y me llama la atención, ¿verdad? Entonces yo lo voy a cliquear ahí y me va a abrir el PDF. Muy bien. Esperamos que cargue. Esto va a depender tanto de la máquina, la capacidad de la computadora que tengamos, como también del internet. Y este es un artículo que se extrae de una revista, ¿verdad? Entonces nosotros queremos citar este documento, nos llama la atención y por lo tanto lo quiero guardar. ¿A dónde lo voy a guardar? Tradicionalmente lo guardamos en nuestra computadora, pero ahora Zotero nos va a ayudar a guardarlo y también a registrar la referencia, que son de las cosas que nos va a ayudar Zotero. Entonces yo voy a este icono que pueden ver ahí, que es de Zotero. Se le ha puesto un icono de PDF, pero ahí aparece el icono de Zotero cuando no está activado ningún PDF. Esto cuando lo instalamos, cuando le instalamos la extensión acá, esta, automáticamente él lo instala. Aquí lo pueden ver también. Automáticamente lo instala en como parte de las extensiones de Google. Entonces, en cualquier página que nosotros nos metamos, vamos a encontrar siempre el icono de Zotero ahí para poder guardar la información. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez hemos identificado el documento que queremos, entonces damos clic en el icono de Zotero y ahí se nos va a abrir esta ventana a la cual ya por default nos aparece la carpeta. Entonces la vamos a abrir y ahí vean que nos aparecen todas las carpetas, ¿sí? Abrimos acá y ahí nos aparece todas las carpetas que tenemos. Pero yo he destinado la carpeta práctica 1 para guardar este documento, este artículo. Y entonces una vez elegida la carpeta, solo cliqueo en hecho. Y él va a sincronizar con mi Zotero que tengo instalado en la computadora el documento. Vamos a corroborarlo, abrimos Zotero y ahí pueden ver ustedes que en la carpeta práctica 1 aparece el artículo que he guardado. ¿Qué es la ventaja de utilizar Zotero? La ventaja de utilizar Zotero es que me registra toda la información de los autores, del año, el nombre del artículo, el volumen de la revista, la cantidad de páginas, el año, todo eso que yo si no ocupo Zotero
tendría que hacerlo manualmente. Además de eso, como un elemento importante que Zotero también nos permite es poder hacer las citas. Bien, entonces aquí tenemos ya el primer documento, pero decíamos que también habíamos identificado otro documento que estaba abajo del anterior, que es este, la investigación-acción. Entonces voy a cliquearlo también para que darle una revisada, digamos, ¿verdad? Y luego de revisarlo me doy cuenta que es un documento que me va a servir para mi investigación o lo que ando buscando. Y vemos que aparece ahí un fragmento de Antonio Latorre, que es uno de los clásicos de la investigación-acción, ¿verdad? Y aparece este capítulo 1 que es el profesorado como investigador. Entonces me interesa, ¿verdad? Me interesa y me voy al icono de Zotero, le doy guardar y ya por default me aparece ahí la carpeta, ¿verdad? Y solo le doy hecho. Me voy a Zotero, que ya lo tengo abierto, ¿verdad? Vamos a esperar que se sincronice. Veamos. Vamos a esperar que se sincronice. Para que nos aparezca acá ya. En la carpeta. Y ahí apareció. Aquí vean ustedes que nos aparece que falta alguna información porque el documento es un extracto de un libro, ¿verdad? Es un capítulo de un libro. Vamos a ver cómo funciona. A veces cuando eso sucede nosotros manualmente tenemos que incorporar los datos, ¿verdad? Eso es un elemento que hay que tomar en cuenta acá en Zotero. Bien, ahora, esto digamos en cuanto a Zotero, ¿verdad? Y ahí podemos ir guardando toda la información que vayamos buscando de los documentos que creamos que nos pueden servir para nuestra investigación. Bien, ¿qué pasa cuando yo ya estoy en mi trabajo tratando de identificar elementos que puedan servirnos, ¿verdad? Entonces, recuerden que hablábamos de citas cortas de acuerdo a la norma APA, y una cita corta es aquella menor a 40 palabras, ¿verdad? No vamos a explicar ahorita norma APA, pero sí la noción porque tenemos que decirle a Zotero cómo guardar, ¿verdad? La referencia y la cita, porque recuerden que hay varias normas. La norma APA solo es una. Cada campo de conocimiento tiene su propia norma. El área de la salud, por ejemplo, ocupa Vancouver. El área de las humanidades ocupa APA últimamente, pero APA viene de la psicología. La psicología es la que ha trabajado esa parte, pero se ha popularizado mucho y entonces ahora se ha extendido a otras ciencias. Entonces podemos ocupar dos formas para hacer citas y hacer referencias. Cuando nosotros instalamos Zotero y abrimos Word, nos pregunta si queremos instalar un menú. Y como pueden ver acá, hay un menú, ¿verdad? Ya denominado Zotero, que lo puedo ocupar directamente desde Word. Me voy a la referencia primero. La referencia es el listado de libros, de artículos, de revistas,
periódicos, etcétera, que he utilizado para hacer mi trabajo dentro del texto propiamente dicho, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo de dos maneras. Voy a abrir Zotero acá y vean que se me abre un menú o unas opciones de menú donde me dice agregar cita y agregar bibliografía. Entonces yo le voy a dar a agregar bibliografía. Vamos a hacerlo de esta manera para explicar el uso desde Word de ese menú denominado Zotero. Al dar clic, este me va a abrir una interfaz. Ok. Ahí me está dando un error, ¿verdad? Me está diciendo que antes de que yo inserte una referencia, primero debo de poner una cita. Esto es porque automáticamente él las identifica, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí y vamos a entonces poner una cita primero. Entonces vamos a abrir, déjenme ver acá en Zotero, vamos a abrir este artículo, vamos a darle un doble clic para abrirlo y vamos a sacar una primera cita de ahí. Vamos a esperar que lo abra. Veamos. Ahí viene. Bien, una vez abierto, digamos que ya lo leímos, que ya nos dimos cuenta de qué partes son las que vamos a utilizar, ¿verdad? Que nos sirven para hacer una cita. Y vamos a utilizar esto. Vamos a copiar esto. Aquí. La metodología de la investigación-acción representa un proceso por medio del cual los sujetos investigadores son auténticos co-investigadores, participando muy activamente en el planeamiento del problema a ser investigado. Me voy a llevar eso, voy a copiar esto, me lo voy a llevar a Word y ahí lo voy a arreglar. Voy a ponerle las comillas que me pide la norma. Le doy el formato porque aquí, como lo traigo de un PDF, me lo pone así sin configuración. Entonces lo arreglo y pongo las comillas. Ok, entonces debo de tomar en cuenta el número de página, o fijarme más bien el número de página, y vean que hice 28 ahí. Entonces vamos a hacerlo desde Zotero. A ver, hagámoslo desde acá, desde Word primero. Entonces hacemos desde Word, abrimos acá el menú de cita y aquí me pregunta cuál estilo o cuál norma es la que voy a ocupar, y ahí está la gran lista. Entonces nosotros vamos a ocupar la séptima edición, ¿verdad? Entonces la elegimos en español, ¿verdad? Y luego él va a abrir un menú, una interfaz donde nosotros vamos a elegir la vista clásica. Y cuando estemos ahí, entonces nos abre las carpetas, ¿verdad? Donde tenemos los documentos, en este caso es práctica 1, y estamos citando este artículo. Lo elegimos. Si sabemos el número de páginas, se lo ponemos. Recuerdan que era 28, ¿verdad? Y le damos OK. Y van a ver ahí que automáticamente Zotero nos pone ya la cita, más bien los autores, el año y el número de página. Ahí ya hicimos la primera cita. Recuerden que es una cita corta
dentro de la norma APA. Ahora, ya una vez tengamos una cita, automáticamente acá en este menú, si lo presionamos, él va a identificar a quien hemos citado y nos va a poner de una sola vez la referencia, ¿sí? Sin necesidad de que nosotros hagamos algo más. Esto es si instalamos ese menú de Zotero en Word. ¿Qué pasa si no lo tenemos instalado? Entonces, si no lo tenemos instalado, lo vamos a hacer desde Zotero. Vamos a copiar la cita, nos vamos a poner al final de las comillas, abrimos Zotero y aquí le vamos a dar en editar. Déjenme ver. Nos ponemos acá en el documento y le damos editar. Y aquí en editar le vamos a dar copiar cita. Le damos copiar. Y luego nos vamos a Word. Nos ponemos al final de la cita y le damos pegar. Vean que básicamente me puso lo que tenemos arriba, que ya nos había hecho Word, pero aquí nosotros manualmente tendríamos que ponerle la P de página, P punto y el número de página. Aquí tenemos que hacer ese poco trabajo, pero ya él nos da la cita ahí. ¿Cómo tenemos que hacer para la referencia si lo hacemos desde Zotero? Básicamente lo mismo. Elegimos el documento que hemos citado, le damos editar y aquí le decimos copiar bibliografía. Ahí ya le dimos copiar, esperamos, nos vamos al documento de Word y nos vamos allá donde dice referencia y aquí le damos pegar. Vean ustedes que ya ahí nos da básicamente lo mismo que Word nos había hecho. Estas son como las dos maneras, ¿verdad?, en las que podemos hacer esto de las citas y las referencias. Todo trabajo de investigación, cualquier cita textual que hagamos como investigadores, como parte de del profesionalismo que estamos buscando, es que todo lo que textualmente copiemos y peguemos en nuestros trabajos debe de ir citado adecuadamente, ¿verdad?, para respetar los derechos de autor y porque también éticamente es lo recomendable. Espero que este video haya servido, ¿verdad?, que les sirva para entender el uso de Zotero.